Bueno, lo que traje hoy para compartir con ustedes es un poco hablar de el humor en las fuentes, ¿tá? Y de cómo un corazón alegre está mejor predispuesto para aprender, para debatir y para comprender. Muy probablemente mi visión acerca del humor sea una visión sesgada y muy subjetiva, pero yo creo que no hay nada más serio que el humor. La risa y el humor nos permiten enfocar el mundo que vivimos desde una perspectiva completamente diferente. El disparador de la risa siempre es lo inesperado, un cambio abrupto, algo que tenía que ser de una manera y es de otra, algo que sale del orden que lo tenemos previsto, o que cambia ese punto desde el cual observamos la realidad. Y cada una de esas cosas que acabo de mencionar fue, a lo largo de la historia, parte esencial de lo que es la vida judía. Asociar el humor con lo liviano, con lo superficial, puede ser uno de los peores errores que cometamos. Sobre todo si lo tratamos de separar de lo que es el estudio y nuestra tradición. Entonces la pregunta que surge siempre es, ¿existe realmente eso que nosotros llamamos humor judío? ¿O es simplemente una construcción teórica? Nosotros, si tenemos que hablar del humor judío, como mucho nos vamos a referir a los orígenes de lo que fue el stand-up, los comediantes, del viejo teatro yiddish, el humor israelí, sarcástico, duro, crítico, y los comediantes conocidos de lo que es el humor judío argentino, histórico Tato Bores, Norman Ehrlich y otros tantos. Como mucho, así si nos queremos estirar, nos vamos para la época del siglo XIX, principios del siglo XX, Sholem Aleichem, los cuentos de Helm, pero hasta ahí llegamos. Ahora, ¿hay realmente un humor judío que nos acompaña desde nuestros orígenes? ¿Y cuál sería entonces la relación de nuestras fuentes con el humor? El Rebbe Nachman de Breslov dice que la ciencia describe el exterior de un fenómeno, pero la Torá describe el interior. Entonces, si la Torá describe el interior, ¿qué dice la Torá sobre la risa? Vamos a los orígenes, vamos a hablar de personajes conocidos. Entendamos que nosotros somos esencialmente cuestionadores. Todo el tiempo estamos cuestionando. Y cada uno en su época hizo de ese cuestionar, de subvertir el orden impuesto y renovar lo que ya está establecido, el motor de su acción, el motor de su vida. Empecemos tenemos que hablar de la risa. El primero que se nos ocurre, Abraham y Sara, cuando le dicen que van a tener un hijo. Abraham se ríe. Él se ríe, pero se ríe con alegría. Y esa risa es bien recibida. Sara también se ríe, pero se ríe en tono de burla. Y esa risa no se recibe bien. Y Dios le pregunta mal por qué se está riendo y ella niega haberse burlado. Entonces ahí ya tenemos una primera aproximación. La risa es buena cuando sabes reírte de vos mismo, cuando es autorreferencial, no cuando es burla, no cuando es humillación. Y entonces pasamos a la generación siguiente. El hijo que van a nacer se llama Itzhak, el que reirá, el que va a reír. Y nosotros sabemos positivamente bien que en la Torá los nombres no están puestos porque sí. Entonces, el nombre marca la esencia. Y somos hijos de esa esencia en la que la risa es parte fundamental. Nosotros, cuando Dios le dice que a través de sus hijos va a renovar el pacto, nosotros estamos renovando ese pacto porque somos hijos de esa risa. Somos hijos de haber empezado una trascendencia con humor.
la risa esa inicial, conocida, no es la única. Cuando leemos Teilim, dice, Az imal eshok pinu ulshonenu riná. Se llenará entonces nuestra boca de risa y nuestra lengua de alegría. ¿Ah? Y en el mismo salmo dice, Azorim bedimá berrina iktzoru. ¿Ah? Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Y sé que ese es justamente uno de los salmos que más le gustan a Diego. La alegría y el humor no tienen este problema de género que hablábamos más temprano. Fíjense que si vamos a Mishlei, a Proverbios, está en Eshet Hail, la mujer virtuosa, dice, Vetishok leyom aharón. Ahí va a reír hasta el último día. Y acá hay distintas interpretaciones, aunque no lo puedan creer, hay distintas interpretaciones. Hay unos que dicen que leyom aharón va a ser al final de los días, justo cuando llegue la época mesiánica. Interesante. La época mesiánica va a llegar precedida por la risa de una mujer. Y otros dicen que es hasta el final de sus días. Quiere decir que la mujer se ríe incluso ante la posibilidad de la muerte y se ríe del Malaj Hamavet, del ángel de la muerte. Entonces, la fuerza de la risa nos hace enfrentarnos incluso a los momentos más difíciles que podemos vivir. Y también es portal de los momentos más trascendentes que podemos vivir como humanidad, ya no como pueblo, sino como humanidad. Ahora, todos estos son textos sueltos, pero ¿qué pasa cuando todos estos textos pasan a ser material de estudio? Es decir, el texto en sí tiene determinadas frases, ¿qué pasa cuando se los estudia? Y acá quiero traer la fuente que había usado como título de esta charla, que es Milta Dibdijuta, el sabio del Talmud, Rabba, cuando antes de empezar a darle una clase a sus alumnos, y sus alumnos no eran chicos de primer grado, eran ya grandes sabios, él abría esa sesión de estudios con una Milta Dibdijuta, con un comentario humorístico. Y eso les daba la frase que dice es Ubidjurra Banan, y los sabios tenían humor y se reían. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Volvemos nuevamente a la estrella de la temporada, que es Rashi, que dice, ¿qué quiere decir cuando dicen Ubidjurra Banan? Quiere decir que los sabios, su corazón estaba preparado y cálido para el estudio por el humor. En esa misma página del Talmud, que es en Shabbat, página 30, el mismo Rabba dice que es muy importante reírse antes de ir a dormir, ¿tá? Para tener buenos sueños. Yo creo que es antes de irse a dormir, en el momento en que uno se levanta, eso nos prepara de una manera diferente. Tengamos en cuenta que Rabba no era simplemente uno más, era un sabio que desmenuzaba todo su estudio, todo su análisis. Lo llamaban Oker Arim. Oker Arim era el que desmenuzador de montañas, porque cuando agarraba los textos parecía como que agarraba una montaña contra la otra y la reducía a guijarros. Y esa persona es la que considera que abrir una charla, abrir una clase con un comentario humorístico predispone bien a sus alumnos. Hay una diferencia en lo que nosotros tenemos como nuestra percepción acerca de lo que es el estudio y lo ritual. Nosotros generalmente asociamos el estudio y lo ritual con algo formal, serio, solemne, y no solo en el judaísmo, sino en la religión en general. Quiero traer un pequeño recuerdo de una película que seguramente todos vimos,
y seguramente algunos leyeron el libro, y es El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa, un libro de Umberto Eco, una situación, les recuerdo, sucede en una abadía del siglo XIV, donde empieza a haber un montón de crímenes y el personaje principal empieza a buscar de dónde surge, qué es lo que está pasando, hasta que se da cuenta que todo lo que fue pasando fue porque el bibliotecario, Jorge de Burgos, estaba tratando de ocultar un libro donde la risa la tomaba como una cuestión demoníaca. Era un elemento subversivo, era algo que vulneraba el poder de Dios. La risa como fuerza de liberación. Estamos hablando de un ambiente rígido, totalitario, dogmático. No hay lugar para la risa. No hay espacio para el humor como cuestionador, mucho menos como liberador. Pero quiero citar una de las frases que dice: al aldeano que ríe, mientras ríe, no le importa morir. Pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte. Es muy fuerte el concepto de que la liturgia debe imponer por voluntad divina el miedo a la muerte, y la risa es esa traba que tiene para que la liturgia se lleve a cabo. Y es en este punto donde vuelvo a encontrar que el ser y el actuar del judaísmo a lo largo de toda su historia marca una diferencia. Es la diferencia de entender el humor como una marca de identidad, pero también como una forma de exorcizar el dolor y el sufrimiento, de entender que el poder de la vida y la trascendencia de la memoria prevalecen por encima del miedo a la muerte. El humor prevalece por encima del miedo a la muerte. El ritual o la liturgia en nuestra historia no nos aprisionan, no nos subyugan, sino que desde la alegría nos liberan. Es decir, el humor y la risa son un efecto colateral de eso que es más interno y más fuerte, que es la alegría en sí. Y si tenemos que hablar de la alegría en la parte de la liturgia, tenemos que llegar sí o sí a los Hasidim. Ellos pusieron el cuerpo, el alma en la alegría en la liturgia. El Rebbe Nachman decía que la gente se pone triste porque nada le va bien, pero no se dan cuenta que nada le va bien porque están tristes. Y hay un pasuk de la Torá que dice: porque con alegría saldréis. Y el Rebbe de Kotzk decía: la belleza de la alegría es que tiene el poder de separar al hombre de todo tipo de problemas. La revolución jasídica hizo lo correcto cuando colocó a la alegría en un lugar de privilegio entre los valores judaicos. En ese sentido vamos a citar, a quién sino, al Baal Shem Tov, que dijo: el humor es esa cosa que guía la mente de una persona desde un lugar de conciencia estrecha a un lugar de conciencia expandida. Lo dijo el Baal Shem Tov, ¿quién soy yo para desmentirlo, no? Si yo tengo que llevar esto a una experiencia personal, más en este momento, tomando en cuenta además que este Tikkun lo organizamos desde el instituto, a mí volver a ponerme en esta situación de estudio y de este tipo de estudio me devolvió esa alegría de estudiar, esa alegría de entrar y encontrar y buscar y contraponer las fuentes a lo que uno piensa, y no tomar decisiones en base a lo que supone, sino esa alegría de encontrar no solamente dónde está escrito, sino cómo lo interpreto. Así que quiero desearnos a todos que en este Hag Matan Torah
encontremos el humor, encontremos la alegría, encontremos la risa, para que podamos entender un judaísmo actual con sentido para nosotros, por supuesto desde un lugar de conciencia expandida. Gracias.